Ballet Folklórico Nacional presenta Paraguay y su danza a través del tiempo. Con la llegada de los españoles al nuevo continente, se fundaron fuertes y pueblos. De esta manera, inició el proceso de conformación social y la acción evangelizadora de la Iglesia Católica por los misioneros franciscanos y jesuitas, quienes utilizaban fundamentalmente la música y la danza como medios para acercarse a los indígenas y lograr sus objetivos. Sin embargo, en algunos poblados fuera de la jurisdicción de los evangelizadores, algunos pueblos nativos disponían aún de su libertad musical y artística, y fue precisamente en esa región donde se amalgamaron la música española con el alma guaraní. En esta mezcla de razas se gestaron la danza y la música paraguaya. Aún durante el siglo XVIII siguieron dominantes los cantares y bailes antiguos españoles, debido a la influencia de los conquistadores y padres religiosos. Pero durante el siglo XIX se presentaron características diferentes. Nuestras danzas recibieron en esta época la influencia de varios países de Europa. Este fue el siglo de la aparición de una gran variedad de danzas europeas que se aclimataron y algunas de ellas se acriollaron en nuestro país, de donde han surgido muchas de nuestras danzas tradicionales.
tanto en los salones de las ciudades como bajo las enramadas campesinas, sobresalieron los variados bailes europeos. Pero también comenzaron a aflorar las danzas del país como inspiración propia del pueblo. Todas las danzas europeas, en su primera difusión en América, conservaron su autenticidad, pero con el correr de los años y con su expansión, especialmente en el campo, fueron modificándose hasta constituir una expresión nueva, popularizada, cuando el hombre paraguayo le dio su toque de peculiaridad. Lo cierto es que así fueron gestándose nuestras danzas, que se convirtieron en tradicionales, contando con el elemento coreográfico europeo y con el ingenio y habilidad del hombre paraguayo, que supo plasmar en movimientos estéticos el sentir artístico de nuestro pueblo.
los años, a principios del siglo XX, especialmente durante la época de la Guerra del Chaco, nuestra polca adquirió gran difusión, como si la música nacional fuese inspiradora de aliento y esperanza. La polca paraguaya, denominación que adquirió nuestra vivaz música y danza, presenta características tan especiales que indican que fue inspirada en el vibrar del hombre de nuestra tierra, reflejando las características peculiares de nuestra raza. Aunque la escasez de datos históricos no permiten precisar qué melodías y danzas fueron las fuentes inspiradoras de nuestras polcas, esta se hizo tan popular que muy pronto adquirió la denominación de música y danza nacional. Lo cierto y concreto es que desde su aparición hasta la actualidad, nuestra música y danza nacional continúa siendo la máxima forma de expresión del acervo cultural y folclórico del Paraguay. Que se sienta